Bueno, vamos a seguir entonces con la parte del funcionamiento de la máquina sincrónica. En este caso, el diagrama de funcionamiento de la máquina. Vamos a ver a repasar lo que habíamos visto de las curvas B y luego la máquina en paralelo con un gran sistema. Bien, ¿para qué servían las curvas B de la máquina? Era para que uno pueda predecir el funcionamiento de la misma de manera tal de poder manejar la corriente de excitación de la máquina. Acá está la corriente de excitación de la máquina en función de o a los efectos de mantener la corriente de excitación, acá la tenemos, en función de mantener siempre, por ejemplo, si estamos haciendo, vamos a suponer que estamos haciendo esta curva acá, que teníamos, esta que está acá, estas curvas son todas a potencia constante, a potencia constante. Entonces, para que yo pueda mantener la potencia constante, ¿sí? Para que pueda mantener la potencia constante para diferentes cosenos de phi, como puede verse acá tengo coseno de phi 0,8, en este caso capacitivo, y Aumento acá la corriente. coseno de phi 0,8 inductivo, y acá 1. Entonces, para diferentes cosenos de phi, yo lo que tengo que mantener es, en esta curva, la potencia constante. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, para un coseno de phi 0,8 inductivo, qué debo hacer? Debo trabajar con la máquina, empezar a disminuir, a aumentar la corriente de excitación, por lo tanto me va a aumentar la corriente de armadura, ¿sí? Bien, entonces, estas eran las curvas B de la máquina. Estas curvas B se determinan fundamentalmente por ensayo, ¿sí? Por ensayo. Bueno, hay determinados límites, acá tengo un límite, es decir, esto no puede seguir creciendo para allá indefinidamente, porque, bueno, si tenemos corrientes elevadas de excitación. Y el otro límite está dado cuando esto crece para allá, con corrientes elevadas de la armadura, entonces, o del estator. Fundamentalmente esas dos cosas. Así que cuando vemos, o cuando tenemos que hacer la relación entre las diferentes corrientes para mantener la potencia constante, vamos a estar viendo estas curvas, y tiene una especie de forma de B. Por ejemplo, si fuéramos a hacer siempre para coseno igual a 1, son estos puntos que estamos marcando. En cada uno de los puntos tenemos la mínima excitación siempre, ¿no? Y a partir de ahí, o la excitación óptima, no mínima excitación, sería mínima corriente de armadura, pero no mínima excitación. Entonces, de esta forma podemos predecir el funcionamiento del motor, el motor sincrónico para potencia constante. Bien, ahora cuando tengo que abastecer una carga, puedo trabajar al igual que lo hacía con los transformadores, puedo trabajar con dos generadores en paralelo. Con dos generadores en paralelo. Veamos las condiciones vamos a suponer que tenemos el generador 1 funcionando y entregando una determinada P, y también una determinada para un lado, para otro Q.
Entonces, ¿qué condiciones debería cumplir el generador 2 para la puesta en paralelo? Bueno, similar a lo que nos pasaba o a lo que ocurría con el transformador. Entonces, las tensiones de línea, es decir, cuando yo tengo que medir esta tensión respecto de la que me está generando el transformador, ¿sí? Entonces, la tensión a la cual ya está conectado el primer generador, ¿sí? Tiene que ser igual. Entonces, este voltímetro, ¿cuánto me deberá marcar? ¿Qué lectura va a tener ese voltímetro? Si yo quiero que las tensiones sean iguales. ¿Cuánto va a marcar el voltímetro? 380. 380. 380. ¿Qué dice Enrique? Y va a marcar lo que lo de la línea va a ser 220, sería lo que está recibiendo. Primero, ¿dónde dice que esta tensión es de 220 o de 380? No, no es voltaje, o sea, B1 sobre raíz de 3, o por una de las dos. A ver, era tensión de línea por raíz de 3. O sea, yo quiero poner en paralelo mi generador con este otro generador. ¿Sí? Entonces, para poner las dos tensiones que generan los generadores deben ser iguales. Una forma de corroborarlo es con este voltímetro. ¿Cuánto entonces tiene que marcar este voltímetro? Enrique, ¿cuánto va a medir? Depende del tipo de conexión que tengamos, profe. No es si tenemos una conexión de triángulo, la tensión va a ser igual a la tensión de fase. La tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase y eso es lo que va a estar, marcando. Y si es en estrella, la tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase. ¿Ustedes ven dónde está conectado este voltímetro? En el ¿Dónde está secundario. conectado este voltímetro? En el secundario. No, ese es tierra, o sea que me parece RCP. ¿Dónde está conectado En este el voltímetro? generador 2. En el generador 2. Acá en el generador 2 y en dónde más. Acá. En la línea T. Sí, bien. Entonces, ¿cuánto debe marcar este voltímetro para saber si lo puedo o no conectar a los dos generadores? ¿Qué lectura voy a estar leyendo? Para mí el voltaje de fase por raíz de 3, ese sería el valor que va a estar. Usted dice que esto es raíz de 3, B de fase. El voltímetro, yo tengo un voltímetro. ¿Qué mide? La tensión. Tensiones. La tensión de línea. Acá y acá una tensión, bien. ¿Qué mide el voltímetro este que está conectado ahí?
¿Qué está midiendo? Y la tensión de línea, la tensión de entrada, ¿Entre el quién? voltaje, ¿Entre quién? ¿Entre quién está midiendo la tensión? Entre la línea y el generador. ¿Entre qué línea? Si yo cierro esta llave acá, ¿cuánto va a medir ese voltímetro? ¿a dónde, profe? No estoy viendo. Esta. Ah, Si yo cerré esa llave, ¿cuánto mide? 0. B es igual a 0. Bien. ¿Cuánto mide si yo tengo que poner en paralelo estos dos generadores? ¿Cuánto mide ese voltímetro? Esto está bien. ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide B para que esos voltímetros los pueda poner en paralelo? Tiene que valer 0. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo todos? No, a mí me parece que la corriente es la que en todo caso valdría 0 si está abierto ahí. No, si está abierto Pero seguro, como pero pregunta la tensión, no, si la está abierto no hay tensión, corriente, pero la tensión ¿cuánto mide? Si yo los voy a poner en paralelo, para que yo lo pueda poner en paralelo. Dijimos que la extensión del generador 1 debe ser igual al generador 2. Y B1 igual a B2. Ahí no te escuché, Enrique. 1 es igual a la tensión del generador 2. O sea que Sí. sería, si está en serie, sería igual a 0. Correcto. Porque si yo tengo que poner en paralelo estos dos, la tensión de este tiene que ser igual a la tensión de esto. B1 tiene que ser igual a B2, si no, no lo puedo poner en paralelo, no se cumple esto. Y este voltímetro me está midiendo la tensión entre la fase de uno y la fase del otro. Tiene que marcar 0. Ah, yo le había dicho de B1 igual a B2, pero bueno. Justo se Y acá atravesó cuando... dice, sí, yo les marcaba esto. Los claro, claro. los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase. ¿Qué significa? R, R, S, S, T, T. Porque si no, ¿qué pasaría? Ahí sí, este no va a marcar igual a 0. La frecuencia de generador a entrar en sincronismo debe ser ligeramente mayor que la frecuencia del sistema en operación. Bien. Apenas mayor que F2 es simplemente para el acople de los dos generadores. Bueno, pero esas serían las condiciones que debo cumplir para mantener las condiciones de operabilidad y poder conectar un generador y otro generador en paralelo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pongo un generador que está trabajando en forma aislada de la red, ¿sí? Cuando un generador está trabajando en forma aislada de la red, ¿qué sucede? Sucede que a medida que entrega mayor potencia,
la frecuencia tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque el generador trata de frenarse, ¿sí? Esto acá es la frecuencia y acá es la potencia. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que esta es la frecuencia nominal y me está entregando esta potencia nominal. Si yo quiero entregar mayor potencia, esta P1, el generador se frena y la frecuencia disminuye. ¿Por qué disminuye la frecuencia? Porque la frecuencia, ¿se acuerdan aquel igual? A P por N sobre 120. Entonces, si yo tengo que entregar potencia desde un generador, ustedes recuerden que el generador estaba acoplado a una máquina de impulso. Esa máquina de impulso que entregaba en el eje, cupla y velocidad. Y este generador que entregaba potencia. O sea, entraba energía mecánica y salía energía eléctrica. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la potencia, así, cuando demando mayor potencia para el generador, lo que va a hacer es que disminuya la velocidad, porque lo va a tratar de frenar, ¿sí? A mayor potencia necesito sacarlo del eje. Si yo no modifico la potencia de la máquina de impulso, esto se trata de frenar. Y es una característica como que les acabo de dibujar, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la potencia, la frecuencia disminuye. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una corrección para volver a la potencia que estaba anteriormente. Por lo tanto, tengo que cambiar la característica esta de mi generador. Para allá lo que estoy haciendo es, tengo que aumentar la potencia a la máquina de impulso. Y es esto que podemos ver acá, estos diagramas de casas que normalmente nos dan la potencia de salida de los generadores, ¿sí? Entonces, cada uno, fíjense, tiene diferentes características, si están en paralelo, bueno, en función de la característica que tenga cada uno, entregará las diferentes potencias. De esa forma, haciendo luego P1 más P2, será la potencia total que me va a entregar, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Que diga P sub 2 y P sub 1 se refiere a las potencias, o sea, porque dice velocidad, potencia de motores primarios. Todos son los motores primarios. No importa que diga P sub 2 y P sub 1. Sí, lo que pasa que eso luego eso se traduce en la potencia del generador, exactamente. Eso se traduce, esta P2, luego si, por ejemplo, si yo tengo que las pérdidas del generador son iguales a 0, las pérdidas por roce, la potencia del motor primario es igual a la potencia del generador, ¿sí? La potencia de la máquina de impulso es igual a la potencia del generador. Entonces, en cierta forma, esa potencia, esta y esta, o estas dos, se están refiriendo a el generador, a la potencia que entrega el generador. O, si hubiera pérdidas, sería, descontadas las pérdidas, sería la potencia del generador. Bueno, entonces, de esta forma, cuando tengo acá en la carga, fíjense que ya en la carga, lo que hago es, estoy midiendo P1 más P2. P1 sería la que entrega acá,
y P2 la que me entrega acá. ¿Sí? Obviamente eso de dónde sale, y sale de la potencia que la máquina de impulso me va a dar. Pero lo más importante es entender esto, ¿no? Las dos características, esta y esta, de cómo varía la frecuencia con la potencia. No se mantiene, cuando el generador está aislado, la frecuencia no se mantiene a un valor constante. No se mantiene, sino que va decreciendo. Entonces, para mantener la frecuencia que necesitaría mi sistema, lo que debería hacer es aumentar la potencia de la máquina o del motor primario. Pasar a algo como esto. Eso es aumentar la potencia de mi motor primario. Bueno, eso es lo que sucede cuando estoy poniendo en paralelo dos generadores. Bueno, acá entonces tengo las diferentes formas de ir corrigiendo en la medida que tengo que ir ajustando para encontrar que cada uno tenga o que aporte de acuerdo a la potencia nominal. ¿Sí? Bien. Profe. Bueno, sí. Me parece que Eduardo le quería preguntar algo. A ver, Eduardo. Ah, está Eduardo, no lo vi. Quería preguntarle si la potencia del impulsor, el aumento, aumentándole la velocidad, ¿así entiendo o está mal? Sí, o sea, vas a tratar va a aumentar la velocidad, eso se va a traducir en una mayor potencia de entrada del generador. Ok. Vos vas a tener la máquina de impulso. Allá, Eduardo, en tu trabajo, ¿qué generadores tienen? ¿De cuántos son? Diesel, 3 de 600. Acá 600 kVA. Sí. 3 de eso tenemos. 3 por 600 kVA, con un motor diésel. Sí. Entonces, vos vas a tener esto así, de esto tenés por 3, o sea, tenés otro acá y otro acá, y todo esto pueden estar en paralelo, o alimentan diferentes redes. Sí, están todo en paralelo acá. Sí. Perfecto, bueno. Entonces, si vos querés aumentar, por ejemplo, el generador 1, vos querés aumentar la potencia del generador 1, vas a inyectar mayor combustible acá para aumentar la potencia de este. Es como acelerar el auto, ¿sí? Como acelerar el auto. Ahora, entiendo esto, cuando vos tenés un auto, vamos a suponer que estás subiendo una pendiente. Sí. Vos estás acelerando y estás dándole mayor potencia al auto, ¿sí? Sí. Ahora, la velocidad puede ser que sea siempre constante cuando estás subiendo, ¿no? Sí, puede ser, o puede ser menor. O puede ser menor. Bueno, la subida es al auto lo que puede ser un generador requiriéndole mayor potencia. El generador le requiere mayor potencia, yo trato de acelerar el auto, entonces cuando trato de acelerar el auto pasa de esta a esta otra, va para allá, cambia la característica de esta casita que está acá. Sí, entiendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Vos vas a acelerar, vas a tener mayor potencia, pero también
al estar el generador aislado, vas a regular frecuencia. En realidad tiene un regulador automático de frecuencia este. Este tiene un regulador automático de frecuencia que va a regular también la velocidad. Esto está acá retroalimentado, va a regular la potencia y la velocidad de la máquina de impulso. Sí, correcto, así es. Acá, bueno, habría que seguir todo este jueguito que está acá de cómo si aumento la potencia en 1, cómo se me va ajustando para tener diferentes valores de potencia. Hemos tenido problemas acá cuando un generador tuvo un problema de combustible, se desaceleró y se desacopla del paralelo automático. Se desacopla porque pierde el sincronismo. Pierde sincronismo, exactamente, pierde sincronismo. Recuerden que la velocidad del campo del estator va a generar la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor también va a la velocidad de sincronismo. Ahora, si esto es distinto, se desacopla. ¿Quién? La fuerza magnetomotriz del estator respecto de la fuerza magnetomotriz del rotor. Ambas están separados por un ángulo θ. Y ambas, esta gira a la velocidad de sincronismo y esta otra gira, el rotor, a la velocidad de sincronismo. Si el rotor se desaceleró, porque justamente perdió combustible, entonces esta... El impulsor no tenía... Claro, vamos a suponer, esta está girando a 1500 vueltas, un generador de 4 polos, y esta otra gira a 1000 vueltas. Entonces no se acoplan nunca estos campos. Entonces se desacoplan y la cupla pierde sentido, es decir, no pierde sentido, se desacopló y el generador sale de sincronismo. Eso es lo que te pasaba. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, lo que hay que hacer, hay que desacoplar, levantamos acá, vamos a suponer que Eduardo estaba operando y le pasó eso. Levantamos, ¿qué hacemos? Regulamos acá, entonces vamos y nos posamos acá en la máquina de impulso. Vamos a suponer que eran de 4 polos, entonces regulo la velocidad de la máquina, a una velocidad un poquito superior a la velocidad de sincronismo, ¿sí? Porque va a tratar de frenarse. Bien, entonces lo llevo un poquito a la velocidad de sincronismo. Segundo paso, ¿qué hago? Vengo acá al generador 2 y empiezo a manejar la corriente de excitación. ¿Por qué? Y porque ustedes saben que la corriente de excitación, ¿qué relación tenía con la FEN? ¿Qué relación tenía con la FEN? Y a medida que aumenta la corriente de excitación, también aumenta la FEM. Esta. ¿Sí? Esta. Perfecto. Entonces, empiezo a aumentar la corriente de excitación. ¿Para qué? Para que acá en este borne, ¿cuánto haya? ¿Qué tensión? Y muy similar a la que está generando acá. ¿Sí? Si lo tengo que poner en paralelo. Entonces, modifica la corriente de excitación para que este generador tenga una tensión similar a esta. Entonces, cuando tengo la tensión y tengo la frecuencia, ahí sí, ¡poc!, lo bajé y quedó sincronizado este generador con este otro generador. De esa forma saldríamos del evento que le pasó a Eduardo. ¿Estamos de acuerdo, Eduardo? Sí, no recordaba la corriente de excitación, pero sí, así es.
Y vos vas a manejar, no sé cómo lo tienen, debe tener un control automático de tensión los generadores. Sí, sí, tiene todo automatizado. Sí. Entonces, tuvo un control automático de tensión, restituyó la tensión porque tiene restituida la velocidad y con eso podés hacer el paralelo. Lo podés volver a conectar. Por ahí sale de sincronismo, porque por algún problema vuelve a retomar velocidad y se vuelve a acoplar solo automático. Exacto, exacto. O sea, mejor regulador, más caro también el equipo. Sí, sí. Bueno. Este sería el diagrama fasorial de dos máquinas funcionando en paralelo. Son dos fasoriales diferentes, entregando cada uno la misma corriente, cada uno va a entregar la misma corriente, con el mismo ángulo de carga, delta, y la misma tensión. Bueno, esto es un poco el equilibrio que se va dando. Dice, si aumentamos la excitación del generador 1, ¿sí? Si aumentamos la excitación del generador 1 y se disminuye la del generador 2, aumentamos la del 1 y se disminuye la del 2, se obtiene EF1 y EF2. EF1 y EF2. Es decir, nosotros estábamos en este punto, ustedes saben que la FEN es proporcional a la corriente de excitación. La FEN es proporcional a la corriente de excitación. Entonces, aumenta 1, bueno, en función de eso, del cambio de la FEN, ¿sí? En función del cambio de la FEN, lo que va a haber es un cambio de los ángulos de delta 1 y delta 2, ¿sí? Y se va a ir adaptando a la corriente. Entonces, como no se han variado la fuente de impulso mecánico, no cambian las componentes activas de las corrientes. Es decir, esta componente activa no va a cambiar nunca. Lo que sí va a cambiar es el reactivo de la máquina. Bueno, esto ya lo hemos visto cuando hemos demostrado que el reactivo de la máquina era manejado con la excitación de la misma. Bueno, esto es lo que le estaría pasando a una máquina que trabajaba con corrientes similares y pasamos a tener diferentes excitaciones, entonces cómo se va a ir adaptando la corriente de cada una. Bueno, son casos muy atípicos, nosotros prácticamente no vamos a analizar este tipo de funcionamiento de dos generadores trabajando en forma aislada, ¿sí? Vamos a darle más importancia a la conexión de un generador con el sistema o con un sistema mucho más grande, como lo son aquellos que pertenecen a una central eléctrica y conforman entre todas las centrales, por ejemplo, de nuestro país, el sistema interconectado nacional. Entonces, cuando yo tengo un generador proveniente de una central eléctrica, vamos a suponer un generador que a través de un transformador me voy a conectar a un sistema de transmisión, ¿no? A un sistema de transmisión. Bien. Como ese sistema de transmisión, vamos a suponer que es el sistema interconectado nacional,
a ese sistema, ¿quién le aporta? Le aportan innumerables generadores que hay en diferentes lugares del país. E incluso de otros países, como ejemplo de Brasil y de Uruguay. Bien, cuando yo tengo que conectar un generador a un sistema robusto, digo que la máquina es conectada a un sistema de potencia infinita o a una red de potencia infinita. Y les doy la definición de un sistema de potencia infinita. Un sistema de potencia infinita es aquel que la tensión en bornes y la frecuencia, una vez conectado el generador, se van a mantener constante. O más precisamente, cuando conecto mi generador, vamos a suponer que acá tenía una llave y lo conecté, a partir de ese momento, la tensión que hay en barras de ese sistema y la frecuencia que ese sistema tiene, la imponen y no la puedo modificar. Y eso está bien que sea así. Vamos a suponer que estamos en una UR con un generador chiquito nuestro, hacemos un paralelo con la red de Edenor y de ninguna manera, por más que yo modifique la potencia de la máquina de impulso de mi generador en el laboratorio, de ninguna manera yo voy a poder incidir en la tensión del barrio, en la tensión que está teniendo Edenor en Hurlingham, en Castelar, en San Miguel, de ninguna manera. Bueno, y menos en la frecuencia. Bueno, eso es un sistema de potencia infinita. Cuando yo conecte un generador a un sistema, o cuando digo paralelo de generador con sistema, ustedes ya saben que conectado, la tensión y la frecuencia son inamovibles. Inamovibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces, atiendan a esto. A ver, yo tengo un generador, ¿no? Voy a hacer el diagrama fasorial de un generador cualquiera. Vamos a suponer que tengo un generador con una tensión B y con una corriente en atraso. Una corriente IA en atraso, con un ángulo phi. Ustedes saben que el circuito equivalente de generador, ¿cómo es? Tiene la FEN, la reactancia sincrónica, tiene la tensión y por acá está circulando una corriente que le llamo IA. ¿Sí? Perfecto. Acá está. Bien. Esto es XS, como había dicho. Si yo tengo que encontrar la FEN, IA por XS sería esto. ¿Sí? Y esta sería la FEN. El ángulo entre la FEN y B, ¿cómo se llamaba? Fabiana. Perdón, no escuché. ¿Cómo se llamaba el ángulo entre B y E? Delta. Delta. ¿Cuál era la potencia interna del generador? ¿Cuál era la ecuación de la potencia interna del generador? Y ¿se acuerdan de esto?
¿Recuerdan esa fórmula? Y ahora sí, no me acordaba. Sí, sí, profe. Bueno. Si yo a este diagrama fasorial lo multiplico por B sobre XS, B sobre XS, ¿en qué se me transformó esto, este vector IA por XS, el negro? ¿En qué se me transformó ahora? ¿En qué se me transformó? Si lo multiplico por B sobre XS, ¿en qué se me transformó? Una potencia, porque quedaría corriente por voltaje. Esto era IA por XS y lo multipliqué ahora por B sobre XS, porque B es constante y XS es constante. Tacho acá. Esto entonces, ¿cómo se transformó, Enrique? En una potencia. En B por I, que es lo mismo que decir S. Entonces, esto es S. S coseno de phi, ¿a qué es igual? Y S seno de phi, ¿a qué es igual? Potencia activa y reactiva. Bien. ¿Están de acuerdo que esta proyección acá, lo voy a hacer acá en verde, esta es P y esta proyección acá, S seno de phi es Q, esto es phi. Sí, Entonces, este diagrama de E y B terminó siendo un diagrama así. Un diagrama donde puedo poner las P y puedo poner las Q. Y este punto de acá a acá, ¿quién es? Provenzal, huevos. Y sal. Y la carne. Sí, la carne, me parece. Ese punto, ¿quién es? B. ¿Sí? Y el punto de funcionamiento donde hoy estaba, ¿quién lo daba? Q y P. ¿Quién lo daba? Lo daba E. Por lo tanto, E, puedo encontrar un lugar geométrico. Para cualquier E, puedo encontrar lugares geométricos que hacen esto. Como acá lo hacía ahí. Si yo aumento E, aumento la corriente de excitación, el lugar geométrico se me corre acá. Si yo no toco la máquina de impulso, el nuevo lugar o el punto de funcionamiento es este. Y la nueva E será la que resulte de ese punto. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, de esta forma se construye el diagrama P y el diagrama Q. ¿Sí? Entonces, cuando el generador se conecta en paralelo con la red de potencia infinita, en el instante inicial se encuentra la condición de punto flotante. Yo tengo un generador, lo conecto a una red de potencia infinita, y si yo no modifico la máquina de impulso que tengo acá, este generador está en vacío y no entrega ni recibe potencia. Entonces, a partir de este punto, y esto es B, B en ese punto, en este punto 0 o O, B es igual a
la FEN de la máquina. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. ¿Por qué? Y porque la máquina, si esto es E, esto es XS, y esto es B, si yo todavía no estoy entregando potencia a una carga, la corriente acá es 0 y E es igual a B. E es igual a B. El lugar geométrico de E es este. Esto es el lugar geométrico de E. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer entonces que yo aumento la corriente de excitación de este generador. Si aumenta la corriente de excitación, ¿qué hace? ¿Quién aumenta? ¿Quién aumenta con la corriente de excitación? La FEM. La FEN. Entonces, ahora la FEN es esta. IF2. Estaba en IF0, ahora paso a IF2. Aumento la FEN, la podría aumentar más todavía, la podría aumentar donde quiera. Perfecto. Entonces, bien, aumenté la FEN. Si yo no modifico y la potencia entregada es 0, el punto de funcionamiento se me va acá. En cambio, si yo le agrego potencia a la máquina de impulso y empieza a entregar una determinada potencia, el punto va a ser el punto de funcionamiento, la intersección de la potencia activa que está entregando mi generador y el lugar ese de la FEN donde estoy excitando. Y ahí tengo el nuevo punto de funcionamiento. Entonces, ¿para qué sirve el diagrama PQ? Sirve para determinar el punto de funcionamiento de un generador. Sirve para eso y para predecir en qué manera o de qué forma debería estar entregando. Vamos a suponer otra cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy acá en el punto 0 donde no entrega ni recibe potencia. Y Eduardo, que está manejando ahí el generador suyo, aumenta la potencia de la máquina de impulso. Entonces, ahora mi generador entrega esta P. Entrega esta P. ¿Cuál va a ser el punto de funcionamiento si no le toqué nada al generador? ¿Dónde va a estar el punto de funcionamiento de la máquina si no toco nada al generador? Y va a estar, si yo no toqué, digo, ¿cuál es la corriente de excitación? Se mantiene. Este es el punto de funcionamiento. Ahí está. Esta es la FEN, esta es la potencia aparente y este es delta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es Q? Y la proyección del punto, o sea, hacia el eje. Esta es Q. Bueno, para esto sirve el diagrama PQ. Bien, si yo dejo constante la potencia de la máquina de impulso, o sea, esta potencia sigue siendo constante, P constante, y aumento la corriente de excitación del generador, aumento IF, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aumento? El punto de funcionamiento se corre.
Bueno, lo primero que tengo que decir es, si aumento IF, ahora ya no estoy dentro de este lugar geométrico. ¿Aumentó? Claro, se va más Bueno, adelante. si aumentó F, vamos a suponer que F ahora lo tengo acá. Mi nuevo lugar de acá, IF1. ¿Y el punto de funcionamiento dónde va a estar? Y va a estar acá, donde tenga esa corriente de excitación y donde tenga la potencia que estaba. ¿Dónde tengo la nueva FEN? Ahí es eso. En el punto. Ahí. Punto. Y esta es S. Y cambia a Q ahí también. Y ahora Q. Muy bien. Q. Entonces, miren, P era E por B XS por el seno de delta, ¿sí? Bien. Ahora P es constante, porque P es constante. Pero aumentó E. Ahora tengo E1. B es constante, voy a tener la misma B, XS es la misma de antes. Seno de delta 1. Entonces, si E aumentó y P es constante, B es constante y XS es constante, ¿quién debe compensar el aumento de E1? El ángulo. El ángulo delta. Debe bajar el seno de delta 1. ¿Y fue así? Y sí, porque miren, delta 1 es menor que delta 2. Si es menor, baja el seno. Entonces, ojo, esta formulita me sirve para analizar esto que está pasando acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque dice, y el profesor nos da todas estas cosas locas, pero ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para que cuando yo estoy... ¿Dónde estoy operando este generador? En la red de interconexión, digamos. En la red de interconexión. Entonces, cuando ustedes vayan a Salto Grande a hacer sus prácticas y están con esos terribles generadores operando y le dicen, deme, a ver, Fabiana, quiero P1 acá, quiero P1 y Q1 dentro de una hora. Y Fabiana, que va a estar ahí de jefa de operaciones o de subjefa de operaciones, que tiene que darle a la palanca, ¿no? ¿Qué va a saber? ¿Qué va a decir? ¿Puedo o no puedo? ¿Puede o no puede entregar esa potencia, Fabiana? Sí. Sí, tengo que ajustar el ángulo de y mover, o sea, me tengo que fijar, a ver, para llegar a ese punto tengo que aumentar la corriente de excitación. Muy bien. Y Muy con bien. eso aumento la EF. Bien, acá aumenté la corriente de excitación, perfecto. Mire, la F es esta ahora. Claro. Bien. Ah, mire, Fabiana. Y F2, ¿qué más va a hacer, Fabiana? Bueno, ahí ya tiene, ¿y qué más tiene que hacer? Aumentó la corriente de excitación, ahora, usted aumentó la corriente de excitación y si estaba con la potencia anterior, ¿cuál va a ser el verdadero punto de funcionamiento, Eduardo? Y corta la corriente de excitación que aumentó con la línea de potencia. ¿Cuál potencia? La potencia, sí. ¿Qué potencia de las que están ahí, cuál? ¿P1 o P? De las que están acá, P1. No,
P1, A no, ver, P. no, P, perdón. P. P, porque me dijo que no cambia, es constante, claro. El punto de funcionamiento es ese. Entonces, Enrique, para dar P1, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué orden va a recibir de Fabiana para que pueda entregar P1? Enrique. Enrique no está de turno. Eduardo, ¿qué instrucción va a recibir de Fabiana para entregar P1? Y para excitar la corriente tengo que aumentar Profe, salí, la perdón. velocidad la velocidad del impulsor. O sea, Debería aumentar la disminuir velocidad el del ángulo. sí, pero yo el ángulo no lo voy a disminuir con la máquina. Eso es consecuencia de, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la velocidad del impulsor para poder excitar la corriente. Aumentar la potencia del impulsor para que de este punto se me vaya acá arriba y pueda entregar P1 y Q1. Actúo sobre este. Perfecto. Entonces, con este me voy manejando de círculos y con este voy manejándome en las potencias. Entonces, con la máquina impulso vamos a modificar únicamente P. Y con la corriente de excitación voy a manejar Q. Entonces, bueno, perfecto. Yo le estaba haciendo una pregunta a Fabiana y me dijo que hacía todo eso. O sea que vamos a suponer que el punto de funcionamiento es acá, ahí, acá tengo P1 y acá tengo Q1. Bien. Y ahora le digo, ay Fabiana, se cayó unos generadores ahí en Santa Fe y me están pidiendo que ahora entregue acá P2. ¿Vos me la podrás dar? Sí, en realidad, claro, a ver, ahí tendría que, en lugar de aumentar la corriente de excitación, tendría que disminuirla, porque ahora el punto, digamos, no está, a ver, cae adentro del lugar geométrico, pero no exactamente, ¿o sí? No, vamos a suponer que No pasaba por cayó. ahí arriba. No, entonces tengo que disminuir la corriente de excitación para hacer que el lugar geométrico caiga que pase por P2. Bueno, ahora espero el dibujo de nuevo. A ver. Acá teníamos Q1 y acá teníamos P1. Vamos a suponer que es esto. Usted dice que para llegar acá a P2, ¿qué tengo que hacer? ¿Disminuir acá? Sí, disminuir la corriente de excitación, exactamente. Disminuyo la corriente de excitación y entrego P2. Sí. ¿Y el reactivo es 0? Sí. Bien. ¿Y si me paso y la tengo acá? ¿Qué pasa? Lo mismo. Lo mismo. Ay, no está bien. Tengo que seguir disminuyendo la corriente. Y me va a pasar que la reactiva es menor que la Q original. Sí. Pero esto lo puedo hacer indefinidamente.
Esa era mi pregunta. No, ¿por qué? Porque a lo mejor yo en este valor de potencia es mayor que la potencia nominal. Claro. Para eso, ¿qué tengo que encontrar? Este diagrama PQ sirve para encontrar el diagrama de capabilidad de la máquina. Es decir, el diagrama donde la máquina caiga el punto de funcionamiento dentro de esa zona, no va a pasar nada. Y sabemos que cumple con los parámetros de diseño. Para eso sirve estos diagramas que estamos viendo ahora. Justamente sirve para eso, fundamentalmente para eso. Bueno, acá está, entonces. Vamos a lo que acabamos de ver y que yo les rayaba permanentemente recién. Miren. Si estoy en este punto de funcionamiento, ¿sí?, con la corriente esta de excitación y la aumento a esta otra corriente de excitación, miren cómo cambia el lugar geométrico de la FEN, y ahora obviamente la FEN es mayor, paso de 1 a esta FN2, ¿sí?, la misma potencia, lo que acabamos de decir recién, pero cambiaban los ángulos. ¿Quiénes son los otros que se adaptan? Fíjense una cosa, les voy a marcar en rojo la potencia aparente, miren. Miren la potencia aparente del 1, ¿sí? Y miren la potencia aparente del 2. Si B es constante, las dos potencias, como verán, son totalmente diferentes. ¿Quién es el que aumentó? La corriente. Es la Si corriente. B constante, sí, la corriente. Entonces, miren, esta corriente se adapta a esta situación y esta corriente se adapta a esta situación. Aumentó la corriente y aumentó el ángulo también. Entonces, miren, Q2, ángulo mayor, P1 igual a P2, y esto es lo que pasa. Entonces, hay que manejar bien este diagrama PQ para poder predecir estados de funcionamiento de la máquina. Para eso sirven los estados de funcionamiento de la máquina. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que con el generador los P son positivos. Para motor los P son negativos. ¿Encontraron algún punto en P negativo? No, porque todos los diagramas fasoriales corresponden a generador. Y a generador, ¿qué saben ustedes? Y saben siempre que E adelanta a B. Pero cuando tengamos P negativos es cuando va a funcionar como motor. Y ahí saben que primero está B y E está atrasando para motor. Entonces tendremos todos los funcionamientos de P acá negativo. P positivo, energía activa que entrega el generador. P negativo, energía que está consumiendo en este caso la máquina. Q positivo es inductivo y Q negativo es capacitivo. Entonces, acá será capacitivo. Y de esta zona será inductivo. Entonces, un punto de funcionamiento como este, el generador está entregando potencia reactiva a la red. Entrega potencia activa y reactiva a la red. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Bueno, el segundo caso que habíamos visto. Mantengo constante la corriente de excitación, estaba por ejemplo en este punto. Mantengo constante la corriente de excitación, pero paso de P1 a P2. De este punto a este punto, de P1 a P2. Si mantengo constante la corriente de excitación, es decir, no la toco, mi nuevo punto de funcionamiento, ¿dónde va a ser? ¿La FEM va a cambiar? ¿Va a cambiar de módulo de la FEM? Sí, sí. No,
Si no toqué la excitación, pasé de P1 a P2. ¿Cómo pasaba de P1 a P2? Con la máquina de impulso. La máquina de impulso maneja P. Bien, si la corriente esta de excitación es constante, la fe no cambia. Entonces, el nuevo punto de funcionamiento estará en P2 y el valor que tenía de la FEN. Esta FEN son las mismas. ¿Qué es lo único que cambió? El ángulo. El ángulo. El ángulo. Entonces, P, E, B, XS, seno de delta. Ahora, P2 es mayor que P1, B es constante, E es constante, XS es constante. ¿Quién tiene que aumentar? Delta. No hay otra. Bueno, acá está. Miren, delta 2 con respecto a delta 1. Aumentó delta para darme esa potencia que estoy necesitando. Es como que, si lo veo en este ángulo, tengo delta 1, tengo mayor P, y acá tengo P2 y acá tengo delta 2. ¿Vieron cómo todo tiene relación con todo? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Bueno, esto ustedes ya lo tienen cargado en la página, así que lo pueden ver, descargar y mirarlo un poquito de ahí. Lo que les decía recién, si ahora estoy trabajando como motor, miren dónde caen los puntos de funcionamiento. Ya no me caen más acá arriba, esto es como generador, y acá abajo es como motor, funcionamiento como motor. Entonces, todos estos funcionamientos son la máquina funcionando como motor. Entonces está consumiendo P. Profe, Sí, quiero sacarme la duda. O sea, con el impulsor yo modifico P. sí. Con el- Con el impulsor vas a modificar P, vas a pasar de acá a acá, ¿sí? Y con el generador Q. Y con la excitación podés modificar esta, la FEN. Acá fíjate que está para diferentes valores de FEN. Está bien, pero para modificar la excitación tengo que darle más velocidad al impulsor. No, Esa es mi duda. con esto. Modificar la excitación de la máquina. Ok, ahí entendí. Ahí entendí. Acá, esta corriente IF, vamos a suponer que esta excitación, modifica este flujo que va para acá y me modifica E. Ok, sí, ahí entendí. No, me quedaba esa duda. Entonces pasás de diferentes curvas. Lugares geométricos en realidad. Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, cuando yo tengo que operar un generador, supóngase que estoy a esta hora ahí en Genelva y me dice, tuvimos un desperfecto en la central de Ensenada y en Salto Grande, porque hubo un tornado y se llevó puestas las leñas, salieron todo. Necesito que me genere ahora P4 y Q5. Bueno, entonces yo tengo que llevar el generador a esos puntos, entonces necesito saber si esos puntos cumplen con la potencia nominal de diseño de mi máquina. Para eso
hago el diagrama de capacidad de mi máquina. Hago el diagrama de capacidad de mi máquina. Y ese diagrama de capacidad... Acá estaría como rotado menos 90 grados, ¿no? Está No, al revés. está rotado. Esto habría que verlo, este girado acá 90 Claro, grados. Entonces, nosotros teníamos el horizontal, sí. Sí, está rotado. El diagrama de capacidad siempre lo vamos a ver. Sí, porque en instalaciones eléctricas también muestran como los gráficos así, como los ejes distintos a como los veríamos, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Y uno se tiene que acostumbrar a eso. Bueno, ahora se me enloqueció mi... Bien. Bueno, nada. Tenemos los límites de calentamiento de la excitación. Es decir, acá tengo una gran excitación. Normalmente estos vienen dados con un límite superior dado por la máquina de impulso y por el calentamiento del bobinado estatórico, y un límite inferior normalmente dado por condiciones de estabilidad de la máquina y límites de calentamiento también del bobinado de armadura y de estabilidad. De esa forma, el diagrama de capacidad de la máquina de esta forma, el diagrama de capacidad de la máquina, normalmente lo van a ver así. P, Q tiene un límite superior dado por la potencia activa, un límite dado por estabilidad para pequeñas Q o para Q muy capacitivas por el ángulo, y después acá tengo dos límites. Uno dado por las corrientes de excitación y otro dado por las corrientes de armadura. Un diagramita así, que sería este diagramita que está acá, es el diagrama de capacidad de la máquina. Entonces, a mí me piden puntos de funcionamiento, por ejemplo, acá no va a haber ningún problema, acá no va a haber ningún problema, acá ningún problema. Por ejemplo, acá, donde fíjense que la P es muy chiquitita, pero un Q súper elevado, un puntito de funcionamiento acá, le tengo que decir que no, que lamentablemente no puedo entregar esa potencia. Muy poquita potencia activa, pero miren, un gran reactivo que me saca la máquina, porque ese reactivo, en realidad, ¿por dónde se me va a ir la máquina? Y voy a tener una gran potencia una gran potencia aparente con una gran corriente. La potencia aparente, raíz de 3, U por I, esta corriente se me va a ir al diablo acá. Lo mismo que si hago algo acá, se me va del diagrama. Entonces, para eso sirve el diagrama de capacidad de la máquina, que era un diagrama, si ustedes recuerdan, cuando fuimos a Genelva, que lo tenían permanentemente puesto así, muy similar a lo tenían en la máquina. Bueno, acá está para diferentes cosenos de phi, cómo se va construyendo el diagrama. En este caso, para un generador sincrónico, miren, de 11 kilovolt, 29 MVA y un factor de potencia de 0,9 y de 3000 vueltas. Por lo tanto, ¿qué tipo de turbina lo está manejando a este generador? Enrique, ¿qué tipo de turbina? Si tiene esta velocidad. ¿Quién lo impulsa al generador? Eduardo. Los polos tienen. Fabiana. ¿Quién era que les decía yo que debía ser la máquina de impulso? Uy.
de un generador si N eran 3000 vueltas. Puede ser un generador de una central hidroeléctrica que gira 3000 vueltas. ¿Qué eran los generadores que giraban a estas velocidades? Los turbogás. De Genelva. Esos generadores son los generadores que giran normalmente a esas velocidades. Los otros generadores, velocidades mucho más bajas. Bueno, chicos, vamos a dejar acá, porque me decían que, bueno, una se fue a rendir y estamos ahí. Bueno, me queda este tema, la máquina de polos salientes. Bien, me queda la máquina de polos salientes y prefiero que estén todos. Bueno, jueves se tienen que poner de acuerdo cómo vamos a hacer para rendir. Sí.